Probablemente piensas que lleva meses, quizá años de visualización, esfuerzo y sanación cambiar tu realidad, que los grandes avances son algo que te ganas después de sufrir lo suficiente, que la alineación solo llega cuando has marcado todas las casillas espirituales y dominado cada técnica. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero cambio, el auténtico salto cuántico, ocurre en un instante tan sutil que la mayoría de la gente ni lo nota? Hay un patrón oculto, invisible para el ojo no entrenado, que aparece justo antes de que la vida de alguien se transforme, no cuando trabajan más duro, no cuando lo intentan con más fuerza, sino cuando algo dentro de ellos se detiene. Deja de forzar, deja de dudar, deja de perseguir. Ese es el momento en que el campo responde. En este video, vamos a descubrir la frecuencia exacta que activa un cambio cuántico y por qué la simplicidad es lo único que tu ego no puede soportar. Descubrirás las habilidades energéticas que importan más que la estrategia, las señales de que estás a punto de saltar entre líneas temporales y por qué una crisis no es un fracaso, es una iniciación. Pero empecemos con algo que has sentido, pero que quizá nunca le has puesto nombre: la resistencia a la facilidad. Ese momento en que las cosas empiezan a fluir y te asustas. Ese momento en que tienes un profundo saber interno y tu mente exige pruebas. Lo has sentido. La tensión entre la claridad de tu alma y el patrón de supervivencia de tu ego. Vivimos en un mundo adicto a la lucha. El esfuerzo se glorifica. La complejidad se adora. Si algo parece demasiado simple, debe de estar mal. Si llega con demasiada facilidad, no debe ser merecido. Pero el campo cuántico no responde a lo duro que trabajas. Responde a lo claro que eres, a lo limpia que es tu frecuencia. Y la claridad casi siempre se encuentra en la simplicidad. El reto es que la simplicidad amenaza al falso yo. Porque si es simple, ¿para qué sirvió toda la lucha? Si es simple, ¿qué dice eso de la identidad que has construido alrededor de intentar, arreglar, demostrar? La simplicidad elimina el drama. Y cuando no hay más drama, no queda nada detrás de lo que esconderse. Por eso la mayoría de la gente sabotea inconscientemente sus propios cambios. No porque estén rotos, sino porque tienen miedo de lo silenciosa que es la verdad en realidad. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. La simplicidad elimina el drama, y cuando no hay más drama, no queda nada detrás de lo que esconderse. Por eso la mayoría de la gente sabotea inconscientemente sus propios cambios. No porque estén rotos, sino porque tienen miedo de lo silenciosa que es la verdad en realidad. Esperan un rayo, reciben quietud, quieren fuegos artificiales. El campo les da silencio, pero es en ese silencio donde vive el cambio. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. El campo cuántico siempre está reflejando. No está esperando tu próxima afirmación, está vibrando con tu identidad actual. Y en el momento en que sueltas la necesidad de forzar y simplemente eres, el ciclo de retroalimentación cambia. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Dejas de esperar a que lo externo valide lo interno. Dejas de ajustar tu frecuencia a tus circunstancias. En su lugar, empiezas a mantener tu tono sin importar lo que pase. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Esta es la diferencia entre manifestar y cambiar. Manifestar a menudo implica crear algo desde la carencia. Cambiar es convertirte en la versión de ti que ya existe en otro ahora. Y lo único que te separa de esa línea temporal es tu filtro de frecuencia. No el tiempo, no el esfuerzo, solo la energía. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Así que, déjame preguntarte, ¿y si no es que tu cambio sea difícil, sino que no te resulta familiar? ¿Y si has estado intentando pensar tu camino hacia una nueva línea temporal, en lugar de sentir tu camino hacia ella? ¿Y si el verdadero bloqueo no es tu entorno, sino tu apego a la complejidad? Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento,
cambias con la identidad. En la siguiente parte de este video, revelaremos por qué la mayoría de la gente no logra estabilizar su señal y por qué tus puntos ciegos podrían estar creando una estática que el campo no puede interpretar. Descubrirás las formas ocultas en que te resistes a la resonancia y cómo empezar a emitir desde un lugar que el universo por fin pueda escuchar. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Sigamos, porque esta simplicidad es tu portal, y una vez que la sientes, todo cambia. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Si el cambio cuántico es tan simple, ¿por qué tan poca gente lo experimenta? ¿Por qué sientes que un muro invisible te mantiene atrapado en los mismos patrones emocionales, incluso cuando sabes que no deberías? ¿Por qué tus esfuerzos se estancan justo cuando crees que te estás acercando? Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Es porque la simplicidad requiere algo mucho más exigente que el esfuerzo. Requiere conciencia. Y la conciencia, sin la red de seguridad de la complejidad, puede ser aterradora. Cuando las cosas son complicadas, puedes culpar a las herramientas, al método, al proceso. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Cuando es simple, no hay dónde esconderse. El foco se vuelve hacia adentro y te quedas con una sola pregunta. ¿Estoy realmente preparado para cambiar? Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Empecemos con lo que bloquea a la mayoría de la gente para mantener la frecuencia correcta. Los puntos ciegos. No son defectos. Son patrones que estás demasiado cerca para ver. Reflejos emocionales que has normalizado. Narrativas que has repetido tantas veces que ahora parecen la verdad. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Pero aquí está la clave. El campo cuántico no responde a lo que quieres conscientemente, responde a lo que eres inconscientemente. Así que, mientras tu mente visualiza la abundancia, tu frecuencia podría seguir codificada en la escasez, no porque no lo estés intentando, sino porque nunca has cuestionado tu señal por defecto. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Tómate un momento para sentir eso. ¿Qué emites cuando nadie está mirando? ¿Cuál es el clima emocional de tu mundo interior cuando no estás haciendo el trabajo? Esa es tu verdadera frecuencia. Eso es lo que el campo está captando. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Aquí es donde entra la primera verdadera habilidad de maestría, la autoconciencia. Y no me refiero solo a escribir un diario o a la reflexión diaria. Me refiero a cultivar el tipo de conciencia que observa tus pensamientos mientras ocurren, sin juzgar, sin arreglar. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. El tipo de conciencia que reconoce cuando estás reaccionando desde la supervivencia y elige no derrumbarse en ella. El siguiente cambio es aún más difícil, la responsabilidad radical. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Aquí es donde tu frecuencia empieza a limpiarse sola. No se trata de culparte por todo. Se trata de reclamar todo lo que estás emitiendo, especialmente las partes que preferirías negar. Cuando cambias de ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿A qué me está mostrando esto sobre mi resonancia? El campo empieza a reflejarte de manera diferente. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. El victimismo es ruidoso pero incoherente. La propiedad es silenciosa pero magnética. Y luego viene la habilidad que lo amplifica todo. Los estados de responsabilidad. Estos son los anclajes vibracionales a los que vuelves sin importar lo que la vida te depare. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad.
La mayoría de la gente espera a que la vida valide su estado, pero los que cambian cuánticamente mantienen su frecuencia hasta que la vida tiene que reflejarla. Responsabilidad significa hacerte cargo de tu estado, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando la evidencia dice que estás loco, incluso cuando sientes que nada se mueve. Pero aquí está el matiz, del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Y finalmente, la más paradójica de todas, el desapego de la percepción, se nos enseña a juzgarlo todo. Esto es bueno, eso es malo, esto significa que estoy cerca, eso significa que he fracasado. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Pero, ¿y si tu momento bajo es en realidad la fase final antes del cambio? ¿Y si lo que parece una crisis es simplemente tu vieja frecuencia colapsando sobre sí misma? Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. El desapego no significa que no sientas, significa que no etiquetas. Dejas que la experiencia se mueva a través de ti sin asignarle un veredicto, porque el campo cuántico no es lineal. El momento más oscuro podría ser la calibración exacta necesaria para que la luz aterrice. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. No solo estás aprendiendo a pensar de manera diferente, estás aprendiendo a mantener tu vibración como si fuera la única verdad, y eso requiere valentía. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Es más fácil distraerse con métodos y mantras. Es más difícil sentarse en quietud y admitir, he estado en un bucle porque sigo filtrando la vida a través de viejas historias. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. El cambio cuántico no es complejo, pero es quirúrgico. Corta directamente a través de la ilusión. Expone las partes de ti que todavía necesitan el caos para sentirse vivas, y pregunta, ¿vas a dejar por fin que esas piezas descansen? Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. En la siguiente parte, nos sumergiremos en el momento justo antes del cambio. Esa extraña tensión energética que se acumula cuando tu vieja identidad empieza a colapsar y tu nueva línea temporal está al alcance. La mayoría de la gente lo malinterpreta como un fracaso. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Pero si sabes qué buscar, te darás cuenta de que es el umbral de tu gran avance. Quédate cerca, porque lo que viene a continuación es donde termina la vieja línea temporal y comienza tu verdadera frecuencia. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Hay un momento, sutil, desorientador y a menudo malinterpretado, que casi siempre llega justo antes de un verdadero cambio cuántico. Es el momento en que la vieja línea temporal empieza a aflojarse, pero la nueva aún no se ha anclado. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Te sientes suspendido, como si estuvieras en un pasillo entre dos realidades. El pasado ya no encaja, el futuro no está claro, y todo dentro de ti grita que hagas algo, cuando, en realidad, estás justo en el borde. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Este espacio es sagrado, pero no se siente así. A menudo se presenta como confusión, fatiga, desalineación, incluso desesperación. Puede que sientas que estás fracasando, que el camino del que estabas tan seguro de repente ha desaparecido. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Que tu visión se está desmoronando en lugar de cobrar vida. Y si no sabes lo que está pasando, lo interpretarás como una señal para dar marcha atrás, para encogerte, para esforzarte más, o peor aún, para dudar de ti mismo. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla.
No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Pero aquí está la verdad. Esto no es un colapso, es una calibración. Antes de cualquier salto cuántico, tu campo tiene que soltar su patrón de coherencia actual. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Piénsalo como desintonizar una emisora de radio antes de fijar otra. Hay estática en medio. Esa estática se siente como desorientación, como ruido emocional, como el impulso de huir. Pero no es una advertencia, es un umbral. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. La vieja frecuencia no puede sostener tu próximo capítulo. Por eso parece que las cosas se están desmoronando. Lo que realmente está sucediendo es esto. La energía que mantenía unida tu antigua identidad se está desensamblando. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Las creencias, hábitos y bucles energéticos que definían quién eras están perdiendo su carga. Y sin esa carga, tu ego no tiene a qué agarrarse. Así que entra en pánico, crea miedo, duda, inquietud. Eso no es un error. Es el ego tratando de llevarte de vuelta al bucle. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Este momento justo antes del cambio es donde la mayoría de la gente abandona. No porque el campo diga que no, sino porque interpretan la fricción como un fracaso en lugar de como la fricción de la transformación. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. La verdad es que, si te sientes inestable, estás cerca. Si las cosas parecen inciertas, ya casi estás allí. Porque lo que realmente estás experimentando es tu frecuencia deshaciéndose de todo lo que ya no se alinea. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Por eso la habilidad del desapego es tan vital. Si juzgas este espacio de transición demasiado pronto, le asignarás un significado que te hará retroceder. Lo llamarás incorrecto. Lo llamarás estar atascado. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Lo reclamarás como prueba de que nada está funcionando. Y en el momento en que lo haces, estabilizas el viejo patrón de nuevo. Pero si puedes mantenerte centrado, no en el esfuerzo, sino en la conciencia, algo empieza a cambiar bajo la superficie. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. El caos se suaviza, los bordes se disuelven. Empiezas a sentir tu camino hacia adelante, no a forzarlo. Ahí es cuando te vuelves magnético. No porque lo estés intentando, sino porque has dejado de perder energía en forma de resistencia. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Justo antes del cambio, tu sistema nervioso está aprendiendo a sostener más poder, y ese poder no viene de la intensidad, viene de la coherencia. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Cuando eliges permanecer presente en la incertidumbre sin etiquetarla, tu campo se organiza en torno a tu quietud. Ese es el momento en que lo cuántico responde. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Entonces, ¿qué puedes hacer en ese espacio? Nada en el sentido tradicional. Este no es el momento de arreglar, de apresurarse o de empujar. Este es el momento de sintonizar. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Respira en la incomodidad. Observa las historias. Suaviza la línea de tiempo. Tu trabajo no es forzar una nueva realidad. Tu trabajo es estar disponible para ella. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Ese es el verdadero cambio. No controlar el resultado,
sino rendirte a la vibración que ya lo contiene. Ahora, vamos a desglosar exactamente cómo el campo lee tu señal y por qué lo que crees que estás emitiendo podría no ser lo que el campo está recibiendo realmente. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. También exploraremos cómo limpiar tu resonancia para que puedas coincidir con la vida que ya te está esperando en lo cuántico. No necesitas empujar más fuerte. Solo necesitas mantener tu señal incluso cuando nada tiene sentido, especialmente entonces. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Ahí es cuando el portal se abre. Ahí es cuando la realidad se doblega. Y ahí es cuando tu cambio se vuelve inevitable. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Hablemos de señales. Probablemente has oído que el campo cuántico responde a la frecuencia, no a las palabras. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Tu energía siempre está emitiendo, lo quieras o no. Y lo que estás emitiendo no es tu intención, es lo que encarnas. Puedes decir que estás listo. Puedes escribir afirmaciones, meditar, incluso visualizar cada detalle de la línea temporal de tus sueños. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Pero si debajo de todo eso, tu señal está impregnada de duda, urgencia, miedo o actuación, ese es el verdadero mensaje que el campo está recibiendo. Y el campo no responde al lenguaje. Refleja la resonancia. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Entonces, ¿qué significa eso realmente? Significa que tu mundo interior es tu única estrategia. Tu sistema nervioso es el instrumento que afina tu vida. Y la coherencia, esa profunda e inquebrantable alineación entre pensamiento, emoción y estado, es la clave que el campo cuántico escucha. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. La coherencia no requiere perfección, requiere presencia. Piénsalo como sintonizar una radio. Si estás ligeramente fuera de la emisora, todo lo que obtienes es estática. Puede que oigas una palabra aquí, una melodía allá, pero está fragmentado, distorsionado. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Lo mismo ocurre con tu campo. Cuando tu frecuencia está llena de contradicciones, queriendo pero no creyendo, pidiendo pero no recibiendo, hablando pero no sintiendo, tu señal llega poco clara, incoherente. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Y la incoherencia recibe una respuesta del campo. Retraso. Por eso el cambio cuántico no se trata de hacer más. Se trata de limpiar la señal. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Y limpiar no significa censurar tus sentimientos. Significa alinearlos. Significa ser tan dueño de tu energía que no haya división entre tu intención y lo que encarnas. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Pero aquí está el truco. La mayoría de la gente intenta forzar la coherencia. Intentan pensar su camino hacia un sentimiento. Analizan su vibración, sobreprocesan sus bloqueos, microgestionan su estado interno como si fuera un proyecto. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Pero la coherencia no viene del control, viene de la rendición. No puedes fingir la resonancia, no puedes intelectualizar tu camino hacia una alineación magnética. Sientes tu camino hacia ella, suavizándote en la verdad de quién ya eres. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla.
No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Entonces, ¿qué crea ese nivel de resonancia? Claridad, quietud, honestidad, elegir encarnar lo que quieres antes de que aparezca. No en la actuación, no en la ilusión, sino en una certeza tranquila. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Esta es la señal energética a la que responde el campo cuántico. Ya soy, ya lo sostengo, ya resueno. No porque esté aquí, sino porque es verdad. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Y aquí es donde tu campo empieza a cambiar. No por el esfuerzo, no por la lucha, sino por la sintonía. Cuando tu sistema nervioso empieza a confiar en tu frecuencia, se estabiliza. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Y cuando tu señal se estabiliza, tu realidad externa puede finalmente organizarse a su alrededor. Así que, aquí está el momento de la verdad. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Comenta, yo soy el cambio. Deja que esa frase sea tu ancla, no como una declaración al universo, sino como un reconocimiento de lo que ya existe dentro de ti. Dilo no para convencer, sino para confirmar. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Porque cuando hablas desde lo que encarnas, el campo escucha. Y cuando el campo escucha, la realidad se mueve. Ahora, vamos a decodificar la mecánica exacta de cómo el campo te refleja, cómo tu atención actúa como un selector, cómo la coherencia se convierte en una orden, y por qué el esfuerzo es la forma menos efectiva de generar un cambio. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Lo que verás es esto. No cambias la realidad. Cambias a la versión de ti que ya vive allí. Y ese cambio empieza ahora. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento. Cambias con la identidad. Ahora que has sentido la verdad de la coherencia y el poder de la resonancia, es hora de explorar cómo responde realmente el campo cuántico. Porque si alguna vez te has preguntado por qué, algunas intenciones parecen manifestarse al instante, mientras que otras flotan indefinidamente en la posibilidad, la respuesta es esta. Pero aquí está el matiz, del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. El campo no recompensa el deseo. Refleja tu vibración dominante, y esa vibración está dictada por una cosa, donde vive tu atención de forma constante. Pero aquí está el matiz, del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Vamos a desglosarlo. El campo cuántico es infinito. Cada versión de ti ya existe en él. Cada resultado potencial ya está codificado, esperando no a ser creado, sino a ser observado. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. El efecto observador en la mecánica cuántica nos dice que las partículas no se convierten en materia hasta que son medidas, enfocadas, colapsadas de onda a forma, lo que significa que tu atención no es solo pasiva, es constructiva. Elige qué versión de la realidad da un paso adelante. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Por eso el cambio cuántico no se trata de controlar los resultados. Se trata de seleccionarlos con tu enfoque y estabilizar esa selección con tu estado. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. La mayoría de la gente no se da cuenta de que su atención está fragmentada. Piensan en la abundancia por la mañana, se preocupan por la carencia por la tarde y se duermen en una niebla de duda. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad.
Eso no es consistencia. Es una emisión caótica. El campo no castiga ese caos. Simplemente lo refleja. Por eso los resultados parecen confusos, retrasados, poco claros. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Pero cuando tu atención se convierte en un láser, cuando aprendes a mantener tu visión sin perseguirla, necesitarla o dudar de ella, algo extraordinario sucede. La línea temporal potencial comienza a organizarse a tu alrededor. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. La gente, los recursos, los momentos e incluso las microdecisiones se alinean, no por esfuerzo, sino por arrastre, por resonancia. No estás forzando a la realidad a cambiar. Estás colapsando en la versión de la realidad que ya está vibrando en tu frecuencia. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Pero aquí está el matiz del que casi nadie habla. No cambias solo con el pensamiento, cambias con la identidad. Tus pensamientos pueden querer el cambio, pero tu identidad subconsciente, la firma emocional profunda y a menudo no expresada desde la que operas, podría seguir sintonizada con el viejo patrón. Y si ese es el caso, el campo reflejará la identidad, no el pensamiento. Aquí es donde el trabajo interno se vuelve sagrado, no como una lista de tareas, sino como un regreso. Cada vez que te devuelves a la coherencia, no desde la reparación sino desde el recuerdo, refuerzas una nueva identidad. No una identidad que estás tratando de llegar a ser, sino una que ya existe dentro de ti, esperando permiso para liderar. Así que pregúntate, ¿quién estás siendo ahora mismo? No en la actuación, no en el esfuerzo, sino en el tono, en la verdad, en la quietud. Porque esa versión de ti, la que ya vive la vida que has estado visualizando, no está esperando, está disponible, y accedes a ella no buscando, sino recibiendo. En nuestro capítulo final, cristalizaremos este viaje. Aprenderás a integrar completamente el cambio cuántico como un proceso natural, no algo que haces, sino algo que vives. También decodificaremos la clave final para estabilizar tu nueva línea temporal, para que no solo aparezca temporalmente, sino que se convierta en tu nueva normalidad. Quédate cerca. El cambio no está por delante de ti. Ya está sucediendo. Vamos a llevarlo todo a casa. Ahora entiendes que el campo cuántico no responde al esfuerzo, responde a la coherencia. No le importa lo que dices que quieres. Refleja lo que eres de manera consistente. Y el cambio no está ahí fuera. Está dentro. Más simple de lo que nadie se atreve a creer. Tan simple, de hecho, que el ego a menudo lo pasa por alto, lo descarta o intenta complicarlo. Pero esto es lo que aquellos que realmente cambian, aquellos que viven nuevas líneas temporales, saben. La simplicidad no es una trampa, es la verdad. Y la razón por la que tampoco se estabilizan en su nueva realidad no es porque lo estén haciendo mal, es porque no permanecen el tiempo suficiente en la señal que permite que se vuelva real. Así que digámoslo claramente, no das el salto cuántico haciendo más. Cambias alineándote de una forma más limpia, más tranquila, más veraz. Cambias cuando dejas de correr tras la versión de ti que ya existe y empiezas a hacerla. Ahora, eso no significa que lo finjas. No significa que fuerces la alegría cuando sientes pena. Significa que mantienes el espacio para todo el espectro de la experiencia sin colapsar tu identidad. Eso es maestría emocional. Eso es madurez energética. Eso es a lo que responde el campo cuántico. No estás aquí para perseguir el cambio. Estás aquí para encarnar a quien cambia con facilidad. Y una vez que te das cuenta de eso, la vida deja de ser una búsqueda y se convierte en un espejo. Ahí es cuando te mueves por la realidad de manera diferente. Tu energía entra en la habitación antes que tú. Hablas menos, pero te escuchan más. Pides menos y recibes más. No porque estés manipulando el campo, sino porque eres el campo en armonía consigo mismo. Por eso los maestros de la manifestación no enseñan métodos. Transmiten estados. Te ayudan a sentir algo antiguo que ya está vivo dentro de ti.
no añaden, revelan. Y así, esta es tu invitación a recordar quién ya eres, ahora mismo, en este momento. La línea temporal existe, aquella en la que eres claro, tranquilo, magnético, seguro, alineado. No porque todo a tu alrededor sea perfecto, sino porque ya no estás subcontratando tu frecuencia a tus circunstancias. Deja que este sea el cambio que se estabilice. Deja que esta sea la señal a la que regreses una y otra vez, no para actuar, sino para pertenecer. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no es solo un video, es una transmisión, y algo en ti, algo sutil pero inconfundible, ya ha empezado a reorganizarse. Si lo sentiste, si resonó contigo, si algo hizo clic, suscríbete ahora. No solo por el próximo video, sino por la próxima versión de ti. Esto no es solo un canal, es una frecuencia, y cada suscriptor es una señal para el campo. Recuerdo quién soy. Bienvenido de vuelta. Siempre ha sido el cambio, y ahora el campo también lo sabe.